Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a resolver un circuito eléctrico en corriente alterna. Tenemos un capacitor puro de 15 ohms de reactancia inductiva, una bobina pura de 10 ohms de reactancia inductiva, capacitiva la del capacitor, y 10 ohms de resistencia. Bueno, a ver si podemos, y tenemos 120 voltios de diferencia de potencial aplicado a los tres que están en paralelo. Vamos a ver si podemos empezar a determinar cada una de las corrientes que están presentes en el circuito. Vamos con la primera corriente, I1. Fíjate este detalle. La primera impedancia es 0 ohms de parte real y J15 de parte imaginaria, negativo porque es una reactancia capacitiva, con lo cual si la expresamos en forma polar o en forma polar, digamos, su módulo va a tener 15 ohms, y su ángulo va a ser de menos 90 grados. Esto es obvio, ¿no? Si uno, imagínate si dibujás menos J15, estás dibujando este vector, ¿no? Un vector que tiene menos 15 ohms está a menos 90 grados. Bueno, a ver, vamos, esa es la primera impedancia, ¿no? Entonces, con lo cual, la primera corriente la vamos a calcular como V sobre Z1, son 120 voltios, y lo vamos a fijar en estos 120 voltios, lo vamos a fijar a 0 grados. Total, viste que la tensión en la alterna toma todos los ángulos posibles. Bueno, saquémosle una foto a 0 grados. Fíjate que la impedancia es de 15 ohms a menos 90 grados. Te recuerdo que lo que debes hacer es dividir los módulos y restar los ángulos. O sea que hacemos 120 voltios. Esto lo dividimos con 15 ohms y nos da 8 amperes. Y cuando vamos a restar los ángulos, hacemos 0 menos 90, nos da 8 amperes a 90 grados. Sí, claro, si la tensión está a 0 grados, la corriente en un capacitor adelanta 90 grados a la tensión. Bueno, vamos con la segunda impedancia. La segunda impedancia es de J10 ohms. Entonces, si es de J10 ohms, expresada en forma polar, es de 10 ohms a 90 grados positivos, como te decía recién. Si vos tenés un sistema de eje cartesiano, si tenés una impedancia solamente sin parte real, J 10 ohms, evidentemente estás teniendo 10 ohms a 90 grados. Bueno, con ello podemos calcular la segunda corriente. La segunda corriente va a ser V sobre Z2, o sea, 120 voltios, dividido 10 ohms a 90 grados. Bueno, dividís los módulos, te da 12 amperes y los ángulos se restan. La tensión la clavamos en 0 grados, 0 menos 90 es menos 90 grados, lo cual es lógico porque en un bobinado puro, si fijaste la tensión en 0 grados, la corriente atrasa 90 grados a la tensión en un bobinado puro. Bueno, pasemos a la tercera y última de las impedancias, Z3, que es solamente parte real, tiene, ¿no? 10 ohms, sería más J0, digamos, ¿no? Bueno, claro, ahí fíjate que solamente tenés parte real, ¿no? Aquí en 10 ohms, esta es la impedancia y por supuesto que está a 0 grados. Son 10 ohms a 0 grados. Bueno, ¿qué podemos decir de la corriente? La tercera corriente, esta sería la segunda corriente, ya la calculamos, la tercera intensidad de corriente será V sobre Z3, o sea, 120 volts dividido 10 ohms a 0 grados, los 120 volts también a 0 grados, y nos queda 120 dividido 10 nos da 12 amperes nuevamente, pero ahora nos queda a 0 grados, y era de esperar que la corriente esté en fase con la diferencia potencial porque es una resistencia pura. Bueno, vamos a ver cómo calculamos ahora la corriente total. Para sumar las tres corrientes lo tenés que hacer en forma cartesiana, o sea, las corrientes hay que expresarlas en forma binómica. Bueno, vamos a empezar con cada una de ellas a ponerlas en forma binómica. Fíjate, vamos con la primera. 8 amperes por coseno de 90 grados. Claro, coseno de 90 grados, 0. Así que la primera corriente, I1, tiene 0 amperes de parte real y 8 por coseno de 90 nos va a dar
8 amperes de parte imaginaria. Bueno, ahí nos quedó la primera corriente. Claro, no tiene parte real porque no produce potencia. No potencia activa no produce el capacitor. Bueno, vamos con la segunda corriente. La segunda corriente tenemos 12 amperes a menos 90 grados. Claro, si vos haces 12 por coseno de menos 90 te va a dar 0 también. Claro, en un bobinado puro, tampoco es parte real de la corriente porque no se produce potencia activa. Bueno, y la parte imaginaria, 12 por seno de menos 90 grados, te va a dar menos J 12 amperes. Bueno, vamos por la tercera corriente. La tercera corriente es 12 a 0 grados. Si vos haces 12 por coseno de 0, te va a dar 12. Y si haces 12 amperes, y si haces 12 por seno de 0, te va a dar 0. Claro, fíjate que la tercera corriente carece de parte imaginaria porque es una resistencia pura. O sea, solamente tiene parte real para producir potencia activa. Ahora sí podemos sumar todas las corrientes. La I total nos va a dar 12 amperes de parte real. Y fíjate la parte imaginaria. Es 8 restado 12. Nos da menos J 4 amperes. Bueno, esto lo podemos pasar a polar, usando la calculadora directamente. Tenemos ahí una tecla que nos permite pasar a polar. Vamos a hacer pol. Vamos a buscar primero la tecla que se perdió. Ya la vamos a encontrar. Pol, acá la encontramos. Pol 12, y menos 14, menos 4, perdón, de parte imaginaria. Bueno, dicho esto, 12,65 amperes es el módulo de la corriente y el ángulo también te lo va a dar la calculadora y está en menos 18,43 grados. Menos 18,43 grados. Bueno, vamos a ver las potencias. Ya tenemos la corriente en cada rama y tenemos también la corriente total. Bueno, vamos a ver las potencias. Te cuento algo. En el capacitor solamente tenés potencia reactiva. Nada más. Potencia reactiva. Si solamente tenés potencia reactiva, no hay potencia activa. La potencia reactiva va a ser igual a la aparente. Lo mismo ocurre en la bobina. Solamente tenés potencia reactiva y no hay potencia activa. Y en la resistencia tenemos solamente potencia activa. ¿Cuál es la diferencia entre la potencia reactiva del capacitor y del bobinado? Que se van a restar entre sí. O sea, a una habrá que asignarle signo negativo y a la otra signo positivo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a calcular, vamos a ver qué podemos borrar. Vamos a borrar acá la primera impedancia. Ya la vamos a ir borrando. Y vamos a calcular la potencia reactiva del capacitor. Bueno, la potencia reactiva del capacitor, sencillamente podemos hacer V por I. V por I, sencillamente, porque fíjate que la corriente I está a 90 grados de la tensión. Viste que la fórmula general de potencia es V por I por coseno de Φ para la activa, V por I seno de Φ para la reactiva, ¿no? Claro, pero Φ es 90 grados. Si vos haces seno de Φ, te va a dar 1. Sería, por supuesto, V por I por seno del ángulo. Pero ¿qué pasa? Entre la tensión y la corriente en el capacitor hay 90 grados. Entonces, bueno, ¿cuánto nos va a dar esta potencia reactiva? Nos va a dar 8 por 120 voltios por 8 amperes y por supuesto que por el seno de 90 grados, que es el desfasaje que hay entre la tensión y la corriente. Hagamos cuentas. Y esta potencia es de 120 por 8. Vuelvo a repetirte, el seno de 90 es 1 y da 960 volt ampere reactivo. Si me preguntás por la potencia aparente, vale 960 volt ampere. O sea, lo que hay es ausencia de potencia activa. Bueno, vamos con ya vamos a borrar aquí la primera corriente y vamos con la potencia reactiva del bobinado. La potencia reactiva del bobinado va a ser V por I seno de Φ. Bueno, la potencia reactiva del bobinado le vamos a asignar signo negativo. Siempre decimos que la corriente está
En un bobinado está en atraso, por eso le asignamos signo negativo. Si vos tuvieras que sumar las potencias reactivas, tendrías que tomar la del capacitor y restarle la del bobinado. Bueno, a ver, sería 120 voltios, la corriente en el bobinado es de 12 amperes, y vamos a poner seno de menos 90 grados. Y esto, claro, va a dar negativo. Son 120 multiplicado 12, ¿verdad? Sí, multiplicado 12, y nos da 1440 menos 1440 volt ampere reactivo. Si le preguntan por la potencia aparente, también es 1440 porque no hay potencia activa. Bueno, vamos por la última de las potencias, que será en el, vamos a ir borrando aquí, que será en la resistencia. Bueno, en la resistencia la potencia, la tercera de la potencia ya es potencia activa. Fíjate que acá no hay ninguna reactancia, o sea que toda la potencia va a ser activa. Bueno, la tercera potencia va a ser sencillamente B por I por coseno de phi. Lo que pasa es que el ángulo phi para la tercera carga es 0. Así que vamos a hacer 120 volt multiplicado la corriente, que es también de 2 amperes, y por el coseno de 0. Claro, es 0 grado entre tensión y corriente en una resistencia. El valor va a volver a dar igual, porque el coseno de 0 es 1, así que va a volver a dar 120 por 12, lo que nos había dado antes. Lo que pasa es que ahora da en watt, 1440 watts. Bueno, si vos me preguntás por el factor de potencia de todo este circuito, mirá, la respuesta está acá en la mismísima corriente total. Porque fíjate vos una cosa, si la tensión está fijada en 0 grados y la corriente tiene un ángulo negativo de 18,43 grados, y bueno, este, chicos, es el ángulo phi de nuestro circuito, y por lo tanto el factor de potencia de nuestro circuito, llamado coseno de phi, es ni más ni menos que el coseno de 18,43 grados, que no importa que lo pongas positivo o negativo, va a dar exactamente lo mismo. Bueno, en nuestro caso, fíjate que la corriente atrasa la tensión, o sea que es un circuito inductivo. Circuito inductivo, el coseno de phi está en atraso. Bueno, ¿cuánto va a dar esto? A ver, coseno de 18,43 y nos da 0,94. 0,94 es el coseno de phi. Fíjate que la I total dio 12,65, ¿ves? A ver la potencia total, ¿cuánto da? B por I por coseno de phi. Vamos a hacer la potencia total, sería 120 volt por la corriente total que daba 12,65 por el coseno del ángulo phi, que es 18,43, o sea 0,94 es el coseno de phi. Vamos a poner directamente 0,94, que es lo que es el coseno de phi, y esto nos da 1440 de nuevo, claro, porque es precisamente la única potencia activa que hay, es la potencia activa de la resistencia. Con lo cual, bueno, queda por finalizado el ejercicio. Fíjate una cosa, no es necesario que te pongas a calcular la impedancia equivalente, salvo que te la pidan, porque realmente no vale la pena. Vos podés calcular la corriente en cada una de las ramas, pasarlas a binómica, sumarlas, sacar la I total, y el ángulo que te formen la tensión con la I total va a ser ni más ni menos que el ángulo phi de todo el circuito, lo que te permite sacar el factor de potencia de todo el circuito. Acá hay una sola P total, y las Q, las reactancias, habrá que restar la capacitiva con la inductiva para sacar la reactancia total, y con eso, si querés, sacamos la potencia aparente total. Pero la potencia aparente total también la podés sacar con esto, ¿ves? B por I total. Si usás B por I total, también te va a dar la potencia aparente total. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar por el medio que vos quieras, así lo aclaramos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.